Bienvenidas a mi canal Colchitas. Mi nombre es Yorley Mora, soy arquitecto y soy una enamorada y apasionada por el patchwork. Soy venezolana y desde mi bello país quiero compartirles mis conocimientos sobre este bello arte. Inicio hoy mis actividades en YouTube, aunque ya he publicado antes, con 1 de febrero del 2024, porque es la fecha en que inauguré mi página de Patchwork, Colchitas Patchwork, hace 4 años, en la que he compartido mis trabajos y mis patrones y he tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas de todo el mundo, muy agradecida a las que forman parte de mi comunidad. Y quiero invitarlas a todas a que también formen parte de mi comunidad siguiéndome en las diferentes redes. En Instagram, en Colchitas con K. En Facebook, la página Colchitas Patchwork en minúsculo todo continuo. Y el grupo Amantes del Patch, donde se van a estar compartiendo los patrones de los diferentes tutoriales. Pues bien, iniciamos con un video dirigido a las personas que están interesadas en este arte y que no han realizado ningún trabajo ni tienen mucho conocimiento sobre ello. Una pequeña reseña histórica de qué se trata el patchwork y unas pequeñas indicaciones con un material que preparé para que sepan cómo es que se realiza el patchwork. Y otros videos se intercalarán para las personas que ya tengan más conocimiento. Pues bien, hoy nos ocupa qué es el patchwork. El patchwork, como su palabra lo dice, que está conformada por dos palabras, patch, work. Patch es parche y work es trabajo. Es el trabajo con piezas, con trozos de tela. Con esas piezas nosotros logramos una nueva pieza textil, ¿verdad? Que está hecha a nuestro gusto, con nuestra impronta, con nuestros colores de preferencia y que con ella podremos realizar un sinfín de labores, desde un quilt o edredón hasta carteras, bolsos, pie de cama, caminos de mesa. O sea, es infinito. Lo que el único límite es tu imaginación. El patchwork se inicia desde que el hombre necesita cubrir su cuerpo para protegerse de las inclemencias del clima. Hay hipótesis que hablan de que en los tiempos prehistóricos cazaban para mantenerse y estos animales que cazaban, las pieles eran curtidas y los huesos de los animales, de esos huesos producían una especie de aguja con la que unían las diferentes piezas. Si estamos hablando de unir piezas, diferentes pieles, pues podemos decir que es un inicio del patchwork. Más de eso no hay pruebas fehacientes. Pero en las excavaciones realizadas en Egipto en los años entre 1800 y inicio de 1900, se encontraron en las tumbas mantas, trozos de mantas que se ve que están realizadas en patchwork, tapices de pared y los envoltorios de la momia o la forma de envolver las momias también invitan o se realizaron en diferentes técnicas de patchwork, especialmente el log cabin es la que más se nota y hay también seminole. También las decoraciones realizadas hacen ver que hubo un manejo de patchwork. Estos hallazgos demuestran que el patchwork estaba ya en uso 3000 años antes de Cristo. Es donde hay pruebas fehacientes del nacimiento de este arte. De la época de Egipto nos vamos a trasladar hasta la época de las cruzadas. Y en esta época de las cruzadas, que fueron enfrentamientos religiosos, la Europa occidental se preocupaba por cuidar las tierras santas. De allí que enviaron a los cruzados hasta el oriente para proteger estas tierras y surgieron encuentros entre estas dos regiones. Pero los cruzados en sus
En su guía al oriente vieron una técnica que les llamó la atención y fue la del apliqué y también el acolchado. Y esas técnicas fueron llevadas hacia Europa. De hecho, antes de las cruzadas no hay ninguna prueba de que existiera el quilting, el patchwork en Europa, sino a partir de las cruzadas que llevaron estas técnicas hasta allá. Se han encontrado incluso piezas acolchadas de forma artística, 2 piezas de lino con un relleno, donde relataban historias entre personas, cuentos. Hay un quilt de blanco sobre blanco, que nosotros llamamos blanco sobre blanco, que es del siglo XIV. Y también utilizaron la parte de aplicación en los estandartes que identificaban a los diferentes fundos. Entonces, estas contiendas que había entre los diferentes fundos tenían identificaciones en los estandartes, en los caballos que le realizaban una manta también acolchada para proteger, y el material acolchado se utilizaba para protegerse de las armaduras. Se colocaba debajo de las armaduras para proteger donde había más roce, las rodillas, las axilas. Todo este trabajo de acolchado también fue usado como en las prendas de vestir como elemento decorativo que se ve en el entramado de los vestidos. El patchwork aparece o se logra ver en los trajes de los arlequines, que utilizaron diferentes piezas, diferentes colores de tela, y el rombo como símbolo de esos arlequines. Y también aparece en España, en La Rioja exactamente, la almazuela. La almazuela es una especie de log cabin, o es un log cabin pero realizado con doblez, y estas personas aprovecharon cierto material que dejaron los árabes que estaban en ese tiempo en esa zona, y produjeron las almazuelas que hasta el día de hoy tienen hermosas exposiciones de esas almazuelas con trabajos muy intrincados, muy hermosos. Entonces, desde las cruzadas es que aparece el patchwork en Europa, y mayormente hacían era rosetones o aplicaciones para realizar estos trabajos de patchwork. Luego seguimos en el tiempo hasta el año 1605, donde los ingleses y holandeses decidieron probar fortuna en el Nuevo Mundo, en América, y se trasladaron hasta la parte norte de América. Para poder viajar para allá, ellos llevaban cierta cantidad de quilt o edredones, con la idea de protegerse de las inclemencias del clima, y la cantidad de quilt no recuerdo bien, pero les voy a dejar en la casilla de información el enlace al primer video que realizó Generando Bloques con Andrea Vivares, donde hablan específicamente de este tema. Son creo que 4 o 5 videos, les voy a dejar el enlace del primero si ustedes quieren ampliar la información. También les voy a compartir en la casilla de información el enlace para la página de María Patch en Facebook, que también comparte artículos hermosos y fotografías de época, donde muestra cómo se manejaban los colonos, cómo realizaban los quilts, cómo se reunían las mujeres para realizar estos quilts. Pues bien, estos colonos llegan en 1605, y después de un tiempo que lograron ya definir sus tierras, sus fincas, porque tuvieron que luchar con los nativos americanos para poder obtener sus tierras, pues entonces ya tenían sus fincas, eran separadas unas de otras, pero ya sus quilts también venían deteriorados del uso en el tiempo del viaje, y ellos realizan o
reparan sus quilts con pedazos de tela de la ropa que ya no usan o van haciendo nuevos quilts con esa ropa que ya no usan, la ropa de trabajo, la ropa de cama. Y estos quilts están rellenos de diferentes cosas, de ropa vieja, de heno, de lana, con la idea de protegerlos del frío. Como estas casas tenían mucha distancia entre ellas, pues eran como fincas, pues cuando había una ocasión especial, realizaban un quilt y para eso se reunían las mujeres. Entonces, los hombres las dejaban en la casa de una de las mujeres de la zona y unas se dedicaban a hacer la comida mientras las más expertas en elaborar el patchwork trabajaban y realizaban estos quilts. Eran quilts especiales para matrimonios, para bautizos y para nacimientos. Compartían y era como una especie de descanso porque las mujeres en esa época pues tenían un trabajo bastante fuerte y solitario. Y solitario pues estaban a mucha distancia. Esos trabajos de esos quilts lo realizaban también muy meticulosamente con los hilos de los quilts anteriores, con las telas de los quilts anteriores. Estos hilos descosían con sumo cuidado, ya que el pueblo de donde ellos obtenían los víveres, donde ellos se abastecían, recibían esas cargas o ese abastecimiento desde Europa, desde el viejo mundo. Y desde ahí hasta que llegaran al nuevo mundo tardaban 1 año, 8 meses, 6 meses, dependiendo de cómo estuviera el clima o si podían desembarcar o si llegaba el barco. Entonces, estas personas eran especialistas descosiendo, guardando esos hilos para poder iniciar esos nuevos quilts. La diferencia que había entre los colonos ingleses y los colonos holandeses es que los holandeses seguían su tradición de realizar medallones, o sea, trabajaban era con aplicaciones y esos medallones los rodeaban de ciertos adornos y esos eran sus quilts, mientras que los colonos ingleses empezaron a crear bloques en base a sus vivencias y en base a lo que los rodeaba en el sitio. De ahí nació el log cabin o cabaña del leñador, que son el entramado de los troncos para realizar las casas, y el centro era el fuego, que era el que mantenía el hogar, el calor del hogar. Más adelante, 2 años después, en 1607, llegaron los misioneros. Los misioneros vieron en el patchwork un medio para poder comunicarse con los nativos americanos y poder que estos aceptaran la religión. Entonces, ellos le enseñaron a los nativos americanos el patchwork. Y los nativos americanos usaron mucho en sus prendas el seminole, en la ropa de vestir, en las faldas, en las blusas, en elementos decorativos, tapices. Y el que más resaltó fue la estrella solitaria, que está hecha en hexágono, que la adoptaron como símbolo porque para ellos era muy importante Venus, que lo veían desde allá y para él era una estrella. Entonces esa estrella solitaria era símbolo de esa estrella que ellos observaban en el cielo. Por lo tanto, sus quilts realizados con esta estrella son muy especiales y entregados a personas especiales como guerreros o personas sobresalientes de la, de la tribu. También era regalado en ocasiones especiales y era identificado de cierta manera con cada familia o cada familia colocaba su impronta. Hay colores específicos relacionados con una familia, también formas de animales. Hay unas estrellas que tienen un águila, hay otras que son un sol, hay otras que son una luna y son muy importantes a la hora de entregar a una persona, el dar a una persona un quilt de eso,
le está dando mucha relevancia a esa persona, le está mostrando su cariño, su amor y respeto. Es muy popular dentro de los nativos americanos la estrella solitaria y tienen hermosos trabajos, hermosos quilts realizados con esta estrella. 200 años más adelante, 200 y pico de años, ya Estados Unidos tenía otra conformación, dividida en estados, surge un enfrentamiento civil, una guerra civil, y esta guerra civil enfrenta a los estados del norte con los estados del sur por la abolición de la esclavitud. Los del norte lo querían abolir y los del sur no. En el sur estaban ubicadas todas las plantaciones donde trabajaban estos esclavos y esta guerra estalló el 12 de abril de 1861. Duró hasta 1865. Y durante este tiempo, los esclavos buscaban huir hacia el norte, hacia los estados del norte, donde aceptaban su libertad, o hasta Canadá. Y para esa huida se estableció como una especie de ruta que iba guiada por los esclavos y personas blancas que también apoyaban, aún viviendo en los estados del sur, la abolición de la esclavitud. Entonces, el patchwork tomó otra connotación. El patchwork se convirtió en un mensajero de libertad, porque los esclavos utilizaron los bloques como una especie de código que le daba información a esas personas que iban transitando por esa ruta para huir hacia el norte. Algunos bloques significaba que siguieran rápido porque habían soldados, otros bloques que podían quedarse en el sitio, cambiarse, comer, otros bloques era que siguieran hasta qué dirección deberían seguir hasta el norte, y una diversidad de información que las esclavas cosían rápidamente, creaban los bloques para poder mantener esa ruta bien informada, de tal manera que los esclavos lograran escaparse y lograr su libertad. Esta connotación del patchwork pues vio el nacimiento de muchos bloques con mucho significado y fue muy importante, aunque de eso se dieron cuenta fue un tiempo después, ya terminada la guerra, que terminó con la abolición de la esclavitud y la unificación de todos los estados en una sola nación que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Bien, seguimos avanzando en el tiempo y para 1929 vino la Gran Depresión en Norteamérica. En esa época los recursos eran muy escasos, demasiado. Entonces los molineros que almacenaban su cebada, trigo y demás cereales en sacos de tela, notaron que las personas estaban haciendo ropa, prendas de vestir o cosas del hogar con estos sacos. Así que para ayudar decidieron imprimir estos sacos con diferentes motivos, con motivos geométricos, con bloques de patchwork, incluso con instrucciones para realizar quilt y también hasta con patrones de ropa. O si no, los sacos iban impresos en una tela estampada de flores de diferentes colores. Esto fue de gran ayuda en la época para las amas de casa que le hacían ropa a sus niños, que hacían ropa para ellas, hacían diferentes labores para el hogar y fue un gran apoyo en esa época. E incluso en paralelo también empezaron a salir en los periódicos y en las revistas bloques de patchwork, plantillas que las amas de casa coleccionaban y se reunían para hacer estos quilts para mantener el calor en el hogar. Esta depresión económica tuvo una duración más o menos hasta finales de los 30, finales
ya llegando a la década de los 40. Y, y entre los 40 y los 50 no hubo mucho revuelo con el patchwork. Es más, los quilts pasaron a estar almacenados en baúles, gavetas, guardados. Y ya no se veía como antes el patchwork, no hubo ese auge. Pero a finales de los 60, principios de los 70, una pareja descubrió unos quilts y les pareció que era un arte maravilloso y comenzaron a buscar, a comprar, a ir a esas casas donde tenían supuestamente quilts guardados y empezaron a armar una enorme colección de quilts, armaban exposiciones y volvió a tomar auge el patchwork. Y ya hoy en día pues tenemos una industria muy grande en Norteamérica donde hay fabricantes y diseñadores de tela, máquinas especializadas, herramientas especializadas, bases de corte, máquinas de coser especializadas, mobiliario. O sea, hay un gran movimiento económico alrededor del patchwork de Estados Unidos y se ha extendido al resto del mundo, también en España, en Europa. Y entonces, dentro de ese mundo del patchwork, pues hemos estado nosotras también trabajando y conociéndolo y viviéndolo. Y yo después de hacer esta pequeña reseña, yo me pongo a analizar, ¿no? Mi nona, la Astenia Mora, ella no tuvo revistas de colección, no leía. Ella no tenía información sobre los quills, sobre las cubrecamas de esa manera. Pero ella realizaba colchas, ella llamaba colchas. Y esas colchas las realizaba con los restos de los cortes de tela. Y lo hacía porque en nuestro pueblo, Capacho, es muy frío, es mucho más alto que San Cristóbal, que es donde vivo yo hoy en día. Y esas colchitas las ponía entre las mantas o cobijas, porque en Capacho también se tejían cobijas, unas cobijas de lana, pero habían unas que eran muy tupidas y otras que eran un poquito más abierto el tejido. Entonces, entre esas cobijas era que ella ubicaba esas colchas para de esa manera mantener más el calor. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que mientras el ser humano tenga una necesidad de abrigo, se la ingeniará para realizar, para poder cubrir esta necesidad. Y el patchwork va a estar presente porque van a usar las telas o lo que tenga a su disposición para realizar una colcha, para realizar cualquier labor que se le ocurra para satisfacer esa necesidad. Entonces, nosotros, mientras haya humanos en esta tierra, habrá patchwork. Y el patchwork se irá transformando en la medida en que el ser humano vaya creando nuevas cosas y vaya creando nuevas herramientas y nuevas posibilidades hasta el fin de los tiempos. Ahora, para mostrarles un poco sobre qué es el patchwork, pues el patchwork se trabaja con una diversidad de retazos. Hoy en día también se trabaja con retazos de ropa en desuso, pero ahora se llama reciclaje. Y se trabaja, por ejemplo, con los jeans, se les da doble vida, se hace bolsos, se tapiza, se trabaja con ropa, incluso tiene otro concepto también. Se hacen quilts conmemorativos a personas que ya no están con nosotros. Entonces se toman las camisas o partes de pantalones y con eso se hace un quilt que le recuerda a esa persona. También se hace con restos de franela o lo que llaman con restos de franela. O sea, hay un sinfín de posibilidades en el patchwork. Hay los retazos de costureras que hacen ropa y entonces quedan este tipo de retazos con piquitos, con cositas, pero de aquí salen dos cuadritos.
Y hay los retazos de las quilter, que son los restos de trabajos que realizamos y que se quedan pendientes para trabajar, que son en cuadros, en tiras, entonces, uniendo estos retazos, estos cuadros, pues nosotros obtenemos estas piezas. Como pueden ver, esta pieza por delante muy bonita, pero por detrás tiene una serie de costuras. No la puedo usar directamente porque pues no tiene esto bonito. Entonces, ahí es donde se inicia el quilting. Entonces, yo hago mi diseño, ¿verdad? Que se llama tope, mi diseño, y utilizo un reverso para tapar esa costura, pero también utilizo un relleno que es el que me va a dar más calor o es el que va a mantener más el calor. Como pueden notar, aquí no está unido esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esto no está unido? Como lo mencioné hace un ratito, se utilizaban en diferentes épocas diferentes rellenos, incluso se llegó a utilizar heno, paja, papeles en otra época. Todo aquello que pudiera dar calor pasó a ser relleno de los quilts, dependiendo de la situación económica, el nivel adquisitivo de las personas. Entonces, pero si yo metía aquí una ropa vieja, eso se me iba a mover hasta el fondo, ¿verdad? Iba a formar aquí. Si yo lavo esta pieza que tiene guata, esta guata se me va a permasar o se me va a aglomerar por sectores, se va a formar bola. Entonces, para solucionar eso, nació el quilteo o acolchado. ¿Cómo inició? Tomaban un hilo, una lana, un hilo y hacían en diferentes puntos un amarre, un ajuste que terminaba en un lazo al frente y de esta manera ya no se movía esa guata, ese relleno, fuera lo que fuere. La idea de esto era unir bien las tres piezas para que cumpliera su función como es debido. Entonces, ¿qué hace el quilting? El quilting lo que hace es unir mi tope, mi guata. Esta es una guata colombiana que se llama guata prensada, ¿verdad? Y mi reverso, ¿verdad? La función del quilting es, primero, unir las tres piezas o formar el sándwich. Segundo, asegurar estas costuras. Como pueden notar, esto tiene muchas costuras. A medida que yo tenga más piezas, más debo acolchar, ¿verdad? Este acolchado está hecho con el pie de máquina normal. Estas curvitas, las rectas, todo está hecho con el pie de máquina normal. Se puede acolchar a mano, que tiene sus reglas, tiene su forma de hacerlo. Y para formar un quilt o una colcha, nosotros necesitamos tres piezas. Nuestro tope, ¿verdad? Que está conformado por bloques y por bordes, que son tiras, ¿verdad? De acuerdo al diseño que realices, de acuerdo a los bloques que utilices, que va a tener estas costuras atrás. Nuestra guata, en mi caso en Venezuela se consigue, es esta guata sintética, esta es F10, ¿no? Como yo vivo en la región occidental del país, esta es la que consigo yo, pero en el centro del país, en la zona de la capital, pues sí se puede conseguir otra guata, pero es muy costosa. Y el reverso. ¿Cómo se unen estas piezas? Con el acolchado. A mayor acolchado, o sea, al haber más densidad de acolchado, más durabilidad va a tener la pieza. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Como les dije, tenemos un acolchado con la máquina, un acolchado que es a mano, que hay especialistas en ello, acolchado que es a mano. Y estas piezas, después de estar unidas de esta manera, se terminan con un ribete que es una tira de tela
que es la que me va a dar el acabado, ¿verdad? Entonces yo tengo mi reverso, mi tope, ya con mi acolchado, este también está hecho con el pie normal, y el ribete es el que me va a dar el acabado de la pieza, ¿ves? Cuando nosotros hacemos un quilt y lo terminamos, vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Nuestro diseño con los colores, estos ya son bordes. Este mini quilt está hecho a escala para una cama king size, ¿verdad? Entonces, fíjense, este está hecho con el pie de acolchado libre. Y tengo rectas, ¿sí? Tengo curvas, tengo diferentes motivos. Esto lo hice con un solo hilo desde que arranqué hasta que lo terminé. Hice una decoración para un borde, otra decoración para el otro borde. Y mi remate es el ribete. El ribete es el que nos va a rematar la labor. Y por detrás debe quedar así. Debe verse perfecto. Aquí tuvo un defectico, pero debe verse perfecto. Entonces, este trabajo se puede hacer con el acolchado libre. Como lo dice su nombre, nos da la libertad para trabajar de arriba, abajo, líneas rectas, líneas curvas, plumas. Y a medida que tú vas practicando y a medida que vas haciendo formas más intrincadas, pues tu trabajo va a tener un mayor valor. Este es un trabajo de generando bloques, pero fíjense que la práctica te va dando una serie de posibilidades para realizar este acolchado. Como les dije, lo importante del acolchado es que le da durabilidad a la prenda. Porque si tú acolchas, por ejemplo, con este material, con esta guata, sobre todo con esta guata sintética, si tú acolchas y dejas un pedacito como este sin acolchar, ese pedacito al lavar se vuelve nada. Entonces va a quedar una tela embolsada que no se va a ver bonito el trabajo, no se va a ver bonito el trabajo y aparte de eso pues pierde su estética. Entonces, esa es lo que les quería mostrar en este primer video, que tuvieran más o menos una noción de lo que es el patchwork y poco a poco iremos ahondando en diferentes temas, como el quilting, que lo vamos a profundizar en el siguiente video, y las telas, que es otro tema, y ahí seguiremos avanzando. Muchísimas gracias por acompañarme. Como les dije, les voy a compartir en la casilla de información el enlace al video de Generando Bloques, que va a ser el primer video. Ustedes pueden ver los otros 4 en su canal. El enlace a la página de María Patch para que disfruten de esos bellos artículos que ella comparte y fotografía. Y el enlace a Juana Canvas, que tiene un artículo muy hermoso sobre la historia del patchwork y muy completo con fotografías que ustedes pueden entender muy bien cómo ha sido el desarrollo del patchwork en el tiempo. Gracias, saludos desde mi bella Venezuela. Por favor, suscríbanme, suscríbase, suscríbase, bueno, es mi primer video. Suscríbase, dedito arriba, activen la campanita para recibir las notificaciones y espero que me acompañen en esta bella aventura con muchos deditos arriba, Un abrazo grandísimo a la venezolana. Y como digo yo, el patchwork es para relajar, nunca para inquietar, solo para cosas buenas. El patchwork es una actividad muy positiva para los que la realizan. Créanme. Saludos, chao.